nosotros estamos muy complacidos de escuchar esta ponencia y vamos a continuar con la segunda parte porque es muy extensa y debemos de conocerla porque definitivamente solo se quiere lo que se conoce. Y si queremos nosotros amar a nuestra tierra, querer a nuestro país, vamos a conocer más de su historia. Edgar, por favor, adelante. Muy bien. Habíamos manifestado que en el caso de Paramonga, como hacienda ya para el siglo XIX se había integrado dentro de lo que viene a ser el poblado de Pativilca, ¿no? Pativilca estaba considerada como un pueblo y en este caso también como un curato. Cuando hablamos nosotros de la participación que tuvo el pueblo de Paramonga en el periodo de las guerras de la independencia, tenemos que entender nosotros que para el caso de la zona de Barranca, estamos hablando, bueno, lo que hoy en día sería nuestra provincia de Barranca, Barranca comienza a cobrar protagonismo para el año 1819. Recordemos nosotros que justamente el 5 de abril de 1819 se da una de las primeras proclamaciones de la independencia, ¿no? En este caso por todos los vecinos, tanto de Supe como de Barranca. Precisamente entre estos vecinos barranquinos y supanos también habían vecinos pativilcanos, y entiéndase vecinos en este caso no necesariamente al poblador de a pie, sino también los vecinos, o principalmente los vecinos eran aquellos ciudadanos, llamémosle así, criollos, españoles, en este caso muchos de ellos que tenían propiedades de tierras, algunos de ellos hasta descendientes, digámoslo así, de los primeros pobladores, de los primeros propietarios justamente de las tierras que se encontraban en estos valles. Entonces ellos en este caso el 5 de abril de 1819 realizan una proclamación de la independencia a razón de la llegada de Lord Thomas Cochrane precisamente, ¿no?, a estas costas, ¿no? Cochrane, como sabemos nosotros, en esta expedición buscaba el despertar, ¿no?, el sentido independentista de la población, en este caso motivar a la población a participar precisamente, ¿no?, en las guerras de la independencia y preparar un poco el camino para la llegada de San Martín a esta zona, ¿no? Llevaba arengas, llevaba proclamas, motivaba a la población, tomaba en algunos momentos, ¿no?, por la fuerza, se proveía de recursos haciendo uso de la fuerza, sobre todo para aquellos que eran aliados a la causa española, ¿no? Llamémosle a la causa realista, ¿no? Entonces para 1819 ya en Barranca había una efervescencia patriótica, era uno de los pueblos que más destacó en este caso, llamémoslo así, en todo lo que sería el sector norte chico, más destacó por este patriotismo que tenían. Y obviamente las haciendas, los hacendados, también de otra manera tomaron parte muy importante justamente en este momento, ¿no? Desde cuando empieza allá a verse la llegada de San Martín, ¿no? Entonces obviamente hubieron hacendados en estos tres pueblos, no Supe, Pativilca o Barranca, que decidieron orientarse a la causa realista, pero la mayoría de ellos decidieron apoyar la causa independentista, ¿no? Y justamente los espías que estaban por estos lares mencionan en cartas, en sendas cartas que van dándole en este caso a San Martín, van enviando, haciendo un diagnóstico de cuál era el espíritu patriótico de los pueblos de Supe, de Barranca, de Pativilca. Siempre que digo Pativilca estamos incluyendo a Paramonga, ¿no? No como pueblo, sino como parte de una hacienda. Entonces él dice, por ejemplo, Aristipo de Mero, ¿no?, que era un espía, bueno, era su seudónimo, le escribe a San Martín una carta y le dice: yo soy de la opinión, aunque no lo entiendo por ni ser militar, o sea, por no ser militar, que si pudieran desembarcar con mucho sigilo 3 o 4 mil hombres de buena tropa en Supe, donde inmediatamente se asegura que se reunirán hasta 200 hombres de los pequeños pueblos de Pativilca, Barranca y Supe, por ser tan adictos que solo por falta de armas no se han sublevado, y en donde se debe contar también con todos los víveres necesarios y hasta 500 caballos. Justamente cuando nos habla de esta adicción a la causa patriótica, era que se demostraba que en este sector, ¿no?, contando Paramonga, había un gran apoyo al tema patriótico, ¿no? Pero algo que nos llama la atención en esta nota es que dice en donde se debe contar, o sea, en este sector se debe contar también con todos los víveres necesarios y hasta 500 caballos. No, es decir, si Paramonga era una hacienda, una de las muchas haciendas del sector Pativilca y del sector Barranca en general, en este caso obviamente también él sabía que esta hacienda no se iba a quedar de brazos cruzados
y al igual que otras haciendas iban a brindar, en este caso, una serie de recursos logísticos que iban a apoyar, en este caso, la causa patriótica. Porque recordemos nosotros cuando San Martín desembarca, San Martín pues no llega con un ciento de hombres, no llega en este caso con miles de personas, y necesitaban muchos recursos, y esto va creciendo, ¿no? Estas tropas, estas fuerzas van creciendo aquí en este territorio, y obviamente esto necesitaba caballos, necesitaban mulas, necesitaban, sobre todo lo más importante, pastos, necesitaban alimentación, necesitaban recurso agua, etcétera, ¿no? Mientras estaba San Martín en este sector, ¿no? Entre Supe y Huaura. Entonces necesitaba todo un gran aparato logístico de abastecimiento, y precisamente la hacienda Paramonga va a jugar ese papel tan importante de abastecer en su momento precisamente a la causa patriótica. Y eso lo encontramos nosotros, esto lo vamos a encontrar justamente en documentos de la época, ¿no? Que voy a citar después. No, José Antonio Ramírez, un pativilcano, en 1822 escribe lo siguiente, ¿no? En cuanto hay, dice, la remisión de jóvenes solteros, pues en este pueblo no hay milicias por la escasez y continuas sacas de gente que se han experimentado, la Junta Lista informará a vuestra merced de sus nombres, y puede estar cierto que de resultas del movimiento que causó solicitarlos, no han quedado hoy día más los ancianos e inútiles. ¿Qué quiere decir? Que habían dos mecanismos de captar, en este caso, tropas, ¿no? De formar tropas era uno, bueno, pasarse al ejército constituido o ser parte de las milicias. En el sector de Supe, Barranca, Pativilca y también obviamente Paramonga, principalmente se constituyeron milicias, ¿no? Se van a constituir milicias más o menos que van hasta 1824, ¿no? Dirigidas entre algunos de los líderes, por ejemplo, por Francisco Vidal. Francisco Vidal estaba a cargo de estas milicias, también estuvo a cargo de grupos de guerrilleros, ¿no? Es decir, se movía entre estos grupos, ¿no? Y vemos nosotros que también en este caso se captaba a la población por levas, es decir, si han habido paramonguinos que han participado, muchos pudieron haber sido paramonguinos voluntarios, estoy hablando de indígenas, de castas, incluso de negros esclavos que trabajaban en las haciendas de Paramonga, en la hacienda de Paramonga, que decidieron formar parte, en este caso, de estas tropas de milicia, de ejército o en este caso de guerrillas. Correcto, que son gente que no estaba entrenada de por sí, no eran gente preparada, instruida técnicamente para ser parte de Fuerzas Armadas, pero quisieron tomar las armas en este caso para sumarse en la causa independentista, ¿no? Entonces nos habla aquí de que la población joven, la que estaba con las fuerzas y la capacidad de participar en batallas, en luchas, ¿no? Ya se han ido casi todas, ¿no? Entonces, es más, hasta en las mismas haciendas estaban empezando a sentir, digamos así, las consecuencias de que la población empieza a formar parte de estas guerrillas, dedicarse más a la guerra de la independencia, y se empieza un poquito a abandonar, paulatinamente se empieza a abandonar los campos de cultivo, las labores agrícolas, las labores pecuarias, y eso obviamente más adelante va a afectar a las haciendas, ¿no? Por eso aquí en este documento que escribe José Antonio Ramírez dice: no han quedado más que ancianos e inútiles. Entonces vemos nosotros cómo se empezó a dar un despoblamiento de este sector en estas guerras de independencia, ¿no? Sobre el tema de la participación de estos pueblos, se ha hablado bastante sobre la participación de Supe, Barranca, de Pativilca, ¿no? Obviamente de Paramonga, ¿no? Por ejemplo, en 1823, 33 barranquinos, supanos y pativilcanos firman un documento en abril y se lo envían, en este caso, a San Martín, ¿no? Y en el cual escriben, dice: los vecinos milicianos de Supe, Barranca y Pativilca. ¿Por qué se mencionan? Repito, porque estos eran pueblos, eran curatos. Entonces, las haciendas formaban parte de estos pueblos, ¿no? Dice: en la superior consideración de vuestra excelencia, rendidamente dicen que, consultando la prontitud, celo y vigilancia con que la patria debe ser servida en las actuales circunstancias, hacen presente a vuestra excelencia la necesidad de que se forme un regimiento de estos tres pueblos distinto e independiente del de Huaura, con sus jefes natos, como lo suplican a la superior designación de vuestra excelencia, ¿no? Acá vemos una vez más una muestra de patriotismo de estos pueblos,
en este caso, que veían ellos, que se veían con una gran necesidad, y como ellos dicen, ¿no? Con celo y vigilancia, con que la patria debe ser servida. O sea, son palabras muy interesantes, son palabras que nos llevan incluso a la reflexión, ¿no? De que la población de estos sectores, la población era una población muy servida a la causa patriótica. Eran, en este caso, gente que buscaban dar todo de sí. Podían tener sus intereses particulares, y es natural que en este caso, es natural que los tengan, ¿no? En este caso, estos intereses, los hacendados tenían en este caso también sus propios intereses, ¿no? Y también en este caso los negros tienen sus intereses, los indígenas tenían sus intereses, las castas tenían sus intereses, ¿no? Pero aún así todos sus intereses al final confluían en algo que resultaba ser beneficioso justamente en la guerra de la independencia, ¿no? Apoyar a la causa patriótica. En un primer momento apoyaron a San Martín, en un segundo momento nosotros sabemos que se apoyó en este caso a Simón Bolívar. Es más, Bolívar tuvo su cuartel aquí a escasos kilómetros de Paramonga, que es en Pativilca, ¿no? Y obviamente tuvo contacto con población de Paramonga, ¿no? Era ilógico que estando a escasos kilómetros la población de Paramonga no pueda haber entrado en contacto con las tropas de Bolívar, ¿no? Y tampoco también con la de San Martín, cuando San Martín estableció su cuartel en Supe, precisamente paso a ese punto, ¿no? ¿Cuál fue la contribución paramonguina? La contribución en este caso de Paramonga. Recordemos, decía que Paramonga más que un pueblo era una hacienda, ¿correcto? Incluso habían otras haciendas fuera de la hacienda Paramonga, ¿no? Había la hacienda Fortaleza, la hacienda Chivical, ¿no? Pequeños poblados como Huaricanga, etcétera, que todos ellos sumaron al final. Para el caso específico de la hacienda Paramonga, hay un documento de 1822 que es un juicio que se entabla, en este caso, que entabla la orden, una orden en este caso de padres que eran los propietarios. La orden de San Francisco de Paula era la propietaria para estos años, para justamente los años de 1818 hasta 1824, ¿no? Eran los dueños de la hacienda Paramonga, la orden de San Francisco de Paula. Y justamente su representante, Fray Felipe Agüero, entabla un juicio porque ellos alquilaban, ¿no? O sea, como la orden no podía venir desde Lima, aquí en este caso, a administrar directamente los bienes, ellos solían en este caso darlos en enfiteusis o darlos en alquiler, ¿no? O hacer algunas concesiones, en este caso de la hacienda, a cambio obviamente de una retribución. Ellos en este caso hicieron una especie de alquiler a unos españoles. Y estos españoles, cuando llegaron las tropas sanmartinianas a esta zona, es decir, cuando establece San Martín su cuartel en Supe, empieza de todas las haciendas alrededor, ¿no? A buscar víveres, ganado, carnes, etc. Y Paramonga no estuvo exenta. Estos españoles decidieron brindar lo que tenían, y vamos a ver ahí que se hace mención qué es lo que dieron. Ofrecieron víveres y apoyo económico y logístico a las fuerzas de San Martín, al ejército sanmartiniano, pero a cambio esto no lo hicieron gratuito, ¿no? Es decir, como ellos, este apoyo implicaba también cierta pérdida económica para ellos decidieron no pagar el alquiler, en este caso de la hacienda, a la orden de San Francisco de Paula, ¿no? Entonces los paulinos entablan un juicio, en este caso, diciendo que si ellos lo hicieron por ser patriotas no tendrían que cobrar nada a cambio y menos verse la orden afectada. Al final de un juicio largo que duró más o menos 2 años, en este caso el Estado peruano, de aquel entonces, decide darle la razón a la orden de San Francisco de Paula, ¿no? Pero ¿qué es lo que dio la hacienda Paramonga a las tropas de San Martín, ¿no? Dice 22 negros que se alistaron a las tropas del ejército. Esto es una constante, es algo muy común en la época. Nosotros vamos a encontrar que desde la llegada de San Martín, cientos de esclavos negros que se encontraban en las haciendas de todo este sector norte chico de la provincia de Chancay y la provincia de Santa, deciden enlistarse en el ejército realista. ¿Por qué? Porque detrás de eso había la promesa de libertad. Algunos incluso se fugaban de las haciendas, por lo general es decir, se fugaban de las haciendas para enlistarse a las tropas del ejército. Y aquí en el caso de Paramonga encontramos la situación que 22 esclavos negros que trabajaban aquí en la hacienda de Paramonga decidieron dejar la esclavitud, pasar a las tropas del ejército para, después de haber culminado su servicio, adquirir su libertad. Y esto se daba, ¿no? Había ya un reglamento
que San Martín había emitido, que todos aquellos esclavos que participaban en el ejército, en la causa independentista, en este caso contra el ejército realista, iban a obtener su libertad. Entonces tenemos acá, por ejemplo, que hay 22 esclavos negros de la hacienda Paramonga que forman parte se van a sumar a las tropas de negros que tenía en este caso San Martín, porque habían tropas, no porque no había una tropa, un batallón, si no me equivoco era el batallón 6, así llamado, que era un batallón exclusivamente por negros, ¿no? Formado solamente por quienes habían sido esclavos. Aparte de eso, la hacienda Paramonga ofreció 280 cabezas de ganado vacuno, 14 cabezas de ganado lanar, estamos hablando de ovejas, ¿no? 37 bestias entre carga y silla. Cuando hablan de bestias, carga y silla, en este caso estamos hablando de burros y mulas, ¿no? Caballos de trajín, 100 fanegadas de cebada, ¿no? Estamos hablando de un área muy importante de cebada que dieron para que los soldados, en este caso las tropas de San Martín, cosechen este trigo y obviamente después no lo apilaban en los depósitos que tenía San Martín en los cuarteles para ser distribuidos al ejército. El importe, dice, de los pastos, semillas de alfalfa, el importe de las frazadas, maíces, pastos, alfalfares consumidos por la tropa, las semillas, las fresadas que se dieron para los enfermos y últimamente 1000 artículos, otras cosas más, ¿no? Eso es lo que trata de decir, otras cosas más. Es decir, tenemos que se dio ganado vacuno, ganado lanar, mulas, burros, caballos, cebada, alfalfa, otros pastos, ¿no? Maíz, frazadas, y incluso nos dice que las frazadas eran para los enfermos, ¿no? ¿Por qué? Porque donde iba el cuartel también obviamente iba, en el caso de Supe, por ejemplo, estaba el cuartel de San Martín, en la zona que actualmente llaman la Campiña, que era el Supe antiguo, el Supe viejo, ¿ya? Y ahí estaba el cuartel, pero también tenía en este caso, pues, tenía su propio hospital ambulante, ¿no? Para atender obviamente a los heridos de las escaramuzas, de las pequeñas batallas o encuentros que se daban entre las tropas de San Martín y las tropas realistas. Y si ustedes se dan cuenta, ahí en ese texto se repite en varias ocasiones, dice pastos, semilla de alfalfa, pastos, alfalfares, ¿no? Siempre se repite ese término. ¿Por qué? Porque era uno, como les decía, era uno de los recursos más preciados que se tenía, ¿no? Los pastos y en este caso las alfalfas. Algo que me llamó la atención cuando leí en este documento, por ejemplo, se hablaba de la ubicación de los cultivos. En Paramonga, por ejemplo, los paramongueños conocemos la calle Pacae, ¿no? Esa calle Pacae en aquel entonces se llamaba las chacras del Pacae, así se le llamaba, ¿no? El sector del Pacae. Y en ese sector que hoy en día llamamos, ¿no?, la calle Pacae y alrededores, es donde se cultivaba la alfalfa, era una zona de alfalfares, ¿no? Grandes extensiones de alfalfares. Y precisamente, ¿no?, se habla de que de ahí se sacaban precisamente los alfalfares, que eran un alimento muy preciado para la caballería, en este caso la caballería patriota, ¿no?, la caballería que formaba parte del ejército de San Martín, ¿no? Eso es un dato bastante interesante, ¿no? Muy bien, entonces esto era, digamos, aquí encontramos un documento, uno de los primeros. Obviamente hay otra información que todavía está en proceso de investigación, ¿no?, donde ya se habla de la participación que tiene, en este caso, la hacienda Paramonga, ¿no?, que era propiedad de la Orden de San Francisco de Paula, ¿no?, o los paulinos, como también se le llamaba, ¿no?, cómo contribuyó, en este caso, al abastecimiento de las tropas del ejército sanmartiniano. Agroindustrial Paramonga, separados para protegernos, juntos para abastecer al Perú.